Es una pandemia. Tras varias comparecencias evitando la palabra, la OMS se rendía este miércoles a lo que para muchos era una evidencia. La Organización Mundial de la Salud se muestra profundamente preocupada por los niveles de propagación y de gravedad, recordando que en los últimos 15 días el brote se ha multiplicado por 13 fuera de China. El número de contagiados en el mundo supera los 120.000 y el número de fallecidos los 4.200. Junto al virus, estos días hay algo que se extiende con la misma rapidez y casi el mismo peligro. Los rumores, las noticias falsas y con ellas el pánico. En Madrid, su presidencia negaba rotundamente que esta comunidad autónoma vaya a cerrar sus fronteras, tras una mañana repleta de mensajes contradictorios. Y este es solo un ejemplo. Casi ajenos a la gran noticia mundial, miles de personas desesperadas tratan en Turquía de alcanzar suelo europeo. Erdogan mantiene las fronteras abiertas, pero las de Grecia continúan cerradas. Una nueva muestra de que el pánico social puede ser el peor de los virus. Bienvenidos a Euronews hoy. Comenzamos. La OMS califica el COVID-19 de pandemia. La organización lamenta la inacción de muchos gobiernos y recuerda los alarmantes niveles de propagación y de gravedad del virus. España supera los 2.000 contagiados con 49 fallecidos. Madrid, sin clases y con la sanidad desbordada, sigue manteniéndose como principal foco del virus. Se cumplen 16 años del 11M, el mayor atentado terrorista de la historia de Europa. En París, homenaje internacional a todas las víctimas del terrorismo. Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por agresión sexual en primer grado y violación en tercer grado. El exproductor se enfrenta aún a otro caso por presunta violación. Según la Real Academia Española, la pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Con semejante definición, a muchos les cuesta entender cómo la Organización Mundial de la Salud ha tardado tanto en calificar de esta manera el virus del COVID-19. Pero es que la OMS asegura que pandemia es una palabra que no se puede usar a la ligera porque mal usada puede causar un miedo irracional. La organización se muestra además profundamente preocupada y avisa de un importante aumento de casos, muertes y países afectados en los próximos días. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. In the days and weeks ahead, en los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. El jefe de la OMS ha asegurado que con las acciones adecuadas todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. La organización sitúa en Irán e Italia los nuevos grandes frentes de batalla del virus, pero prevé que otros países estarán pronto en la misma situación. La situación en España a causa del COVID-19 se asemeja cada vez más a la de Italia. A los colegios, centros públicos y estadios deportivos cerrados, vuelos cancelados y eventos pospuestos, hay que añadir, por supuesto, el constante aumento de contagiados, a un nivel claramente mayor que otros países europeos. Los números ahora mismo hablan de más de 2.000 infectados, la mitad en Madrid, y 49 fallecidos. Desde el Ministerio de Sanidad avisan que la transmisión en este país podría prolongarse durante casi medio año. España aprende a vivir un nuevo día a día desconocido e impredecible. Primer día sin clases en Madrid y La Rioja para frenar el coronavirus. En la comunidad madrileña, 1,5 millones de alumnos se quedarán en casa las próximas 2 semanas. Me parece un poco excesiva. Yo el domingo, antes de ayer, estuve en un partido de fútbol y en la manifestación del Día de la Mujer. Entonces, de un día para otro, esto me parece un poco excesivo. Tal vez podría haber sido un poco más gradual. Luego también tenemos otro problema. ¿Qué hacemos los padres? ¿Se lo damos a los abuelos, que son los que más riesgo tienen? El cierre de aulas lo inauguraron este martes las localidades alavesas de Vitoria y La Bastida entre los principales focos de contagio. Una medida que se tradujo en parques llenos de abuelos, lo que podría tener el efecto contrario al deseado, ya que las personas mayores son la población de más riesgo.
El COVID-19 ha dejado ya 47 muertos en España y hay más de 2.000 positivos confirmados. Un portavoz médico del coronavirus en Madrid ha advertido de que se están quedando sin equipos de protección y de que podrían faltar camas en la UBI. Al gobierno español le ha costado reaccionar y hasta este martes no tomó medidas para atajar la crisis. El presidente Pedro Sánchez decía ayer que se avecinan semanas difíciles. Entre las medidas tomadas se han cancelado un mes los viajes del Imserso, se han prohibido los vuelos directos desde Italia, el deporte español se ha puesto en cuarentena y el Congreso ha suspendido su actividad al menos una semana. Las palabras este miércoles de Angela Merkel también sorprendían a todo el que las escuchaba. La canciller alemana asegura que hasta el 70% de los ciudadanos de este país podrían contagiarse. Italia, con más de 10.000 infectados y 631 fallecidos, sigue tratando de adecuarse a una situación completamente extraordinaria y el Banco Central Europeo advierte de una crisis como la de 2008 en caso de no actuar de manera conjunta y contundente. Europa, más que nunca, necesita ser una unión. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus pandemia global. En Europa hay 20.000 contagiados, mientras Italia, el país europeo que tiene el segundo foco mundial, sigue paralizada y en cuarentena total. El país destinará hasta 25.000 millones de euros para frenar la propagación del COVID-19, que ya ha contagiado a más de 12.000 personas y causado la muerte a al menos 827. Estamos dispuestos a aplicar medidas más restrictivas, ha declarado Giuseppe Conte. Estamos haciendo un seguimiento de la evolución del contagio y de la curva epidemiológica en Lombardía y otras regiones. En España, donde el coronavirus ya ha dejado al menos 50 fallecidos y más de 2.200 contagiados, se apuesta por la cuarentena, el distanciamiento social y el teletrabajo para contener la epidemia. Las fallas de Valencia, que estaban previstas del 15 al 19 de marzo, han sido aplazadas para evitar el riesgo de las aglomeraciones. Muy triste, sí, estas fallas, sí. Soy valenciano y mira, y es lo que hay, y hay que acogerse a la situación que hay. Una carrera contra el tiempo. Con estas palabras ha descrito el coronavirus la canciller alemana Angela Merkel en su primera comparecencia sobre la epidemia. Ha asegurado que la prioridad es ralentizar la propagación. Merkel cree que entre el 60 y el 70% de la población resultará contagiada por coronavirus si no se toman medidas. No se trata de aislarnos unos de otros en Europa, sino de encontrar un modo en el que ningún sistema de salud en la UE quede saturado. En un intento de frenar el ritmo de nuevos contagios de los últimos días, Austria ha cerrado su frontera a viajeros procedentes de Italia, salvo que lleven certificado médico. El gobierno de Kurz ha clausurado universidades y prohibido actos multitudinarios. El 11 de marzo de 2004, una serie de ataques en la estación de Atocha, de Madrid, acababa con la vida de 193 personas. Fue, y aún es, el peor atentado terrorista de la historia de Europa. Hoy, 16 años después de lo ocurrido, múltiples mandatarios europeos conmemoraban en París este fatídico día y rendían sentido homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Sin apretón de manos y sin besos, así ha sido el recibimiento de la pareja presidencial francesa a los reyes de España en el Elíseo. Felipe VI y su esposa han viajado a París para celebrar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Ante 900 personas en la plaza de Trocadero, el monarca ha agradecido a Francia su cooperación política, policial y judicial que ayudó a derrotar a ETA, asegurando que es un modelo para el resto de Europa. España y Francia son dos naciones unidas por un pasado, un presente y un futuro compartidos. Una rica mezcla de sentimientos, de afecto recíproco y de intereses comunes y la defensa de los mismos valores. Si hay un terreno en el que nuestra comunidad de valores se manifiesta, es el de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, un esfuerzo que llevamos a cabo juntos y de manera coordinada para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Francia, golpeada en los últimos años con algunos de los atentados más sangrientos en Europa, ha elegido el 11 de marzo para celebrar su primera jornada nacional de homenaje a las víctimas, fecha que coincide con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, elegido por el Parlamento Europeo tras la masacre del 11M en Madrid, de la que se cumplen 16 años.
En la frontera entre Turquía y Grecia, miles de refugiados, llegados en su mayoría de Siria, siguen sin saber bien qué hacer o hacia dónde ir, contagiados también por el virus de los rumores y las noticias contradictorias. Recep Tayyip Erdogan insiste en animarles a cruzar a suelo europeo, pero las fronteras griegas dicen lo contrario y se suceden las denuncias de violencia desmedida por parte de los agentes fronterizos. Volver a Siria, sin embargo, no es una opción. A estos niños les ardían los ojos por efecto de los gases lacrimógenos supuestamente lanzados por las fuerzas de seguridad griegas que vigilan la frontera con Turquía. Saleh, de Irán, estaba allí. La policía griega ignoró el hecho de que había familias en la zona y lanzó gases lacrimógenos a gente inocente. Yo los vi disparar gases lacrimógenos contra 2 o 3 personas. Saleh denuncia que él también fue agredido. Me golpearon en la pierna. En los últimos días, Grecia y Turquía han intercambiado acusaciones mutuas de abuso de la fuerza. En este vídeo, Ankara mantiene que soldados griegos abrieron fuego contra solicitantes de asilo. Y según Atenas, este otro muestra un vehículo militar turco derribando una sección de la valla fronteriza. Personal de Amnistía Internacional que se encontraba en la zona afirma que las pruebas sobre los abusos cometidos son difícilmente rebatibles. Los miles que viajaron hasta la frontera con Grecia hace casi 2 semanas trajeron sus escasas pertenencias y el coraje necesario para afrontar la última etapa de su viaje a Europa. Muchos habían huido de la guerra y de la violencia y ahora se sienten nuevamente atrapados en ella. Pero si ese es el precio que hay que pagar por tener la oportunidad de una vida mejor, comentan, vale la pena intentarlo. Fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood y más temido. Pasó de héroe a villano y originó el nacimiento del movimiento Me Too, cuyo hashtag y consecuencias son ya parte de la historia del siglo XXI. 2 años después de todo aquello, Harvey Weinstein conocía este miércoles su condena, 23 años de prisión. Una historia de película con un final para su protagonista totalmente inesperado. Victoria del movimiento Me Too en los tribunales. Harvey Weinstein, considerado hasta hace poco el hombre más poderoso de Hollywood, ha sido condenado a 23 años de prisión por agresión sexual y violación. El pasado 24 de febrero, un jurado popular declaró al exproductor culpable de violación en 3er grado contra la aspirante actriz Jessica Mann y de asalto sexual en 1er grado contra la asistente de producción Mimi Haley. Sin embargo, el jurado le absolvió de la acusación más grave que le podría haber costado cadena perpetua. La Fiscalía de Nueva York solicitaba al juez que tuviese en cuenta a la hora de dictar sentencia su largo historial de abusos y agresiones. Con esta sentencia termina un largo proceso. Han pasado más de 2 años desde que las acusaciones al exproductor iniciaron el movimiento Me Too. No hay tiempo para más. Ya saben que pueden seguir informados a través de las redes sociales, en nuestra página web y en los sucesivos informativos de la cadena. Euronews Hoy vuelve mañana. Hasta entonces.